de noticias, 8:49 de la mañana. Valeria, a veces, estas fiestas de fin de año ocurren accidentes como quemaduras, intoxicación y asfixia. Y hay ocasiones en las que en nuestra intención de auxiliar a los pacientes podemos terminar empeorando la situación. Por eso es importante seguir las recomendaciones de expertos. Vamos a conversar con la doctora Catherine Suárez Eguavil, presidenta de la Sociedad Peruana de Anestesiología, para que nos explique y nos dé algunas recomendaciones sobre este tipo de emergencias. Doctora, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación para tratar este tema que realmente es importante y, como tú lo has mencionado, pues puede ayudar a salvar una vida, ¿no? Doctora, ¿cuáles son las emergencias más recurrentes a fin de año? Bien, mira, la primera emergencia que ocurre habitualmente en casa o en algún lugar donde nos encontremos varias personas reunidas es el atragantamiento, ya que las personas solemos comer y a veces estamos riendo, conversando, entonces el alimento, en vez de ir por la vía digestiva, va a ir por la vía respiratoria. Y eso va a dificultar el paso del aire. Entonces la persona que está sufriendo de atragantamiento, lo primero que va a hacer es cogerse del cuello y no va a emitir ningún sonido porque está bloqueada la vía respiratoria. Por eso es que en ese momento, cuando nosotros vemos a alguien que está sufriendo de un atragantamiento, lo que tenemos que hacer es abrazarlo, ponernos detrás de esa persona y presionar sobre el ombligo con el puño y con el brazo. Hacemos una presión para crear una presión negativa dentro de la vía respiratoria y el objeto o el alimento que está obstaculizando la respiración sea expulsado, ¿no? Esa es la maniobra de Heimlich y esto es lo más frecuente que ocurre en estas fiestas, lamentablemente. En el caso, por ejemplo, doctora, si se trata de un adulto mayor, ¿la maniobra sigue siendo igual o hay que tener otro tipo de cuidado? Bien, los adultos mayores ya generalmente están venidos a menos, o sea, su cuerpo, en muchos de los casos pueden ser más frágiles y estas personas más pequeñas, como un niño. De la misma manera, si la persona tú lo puedes rodear por la parte posterior, eso no hay ningún... Sí, vamos a recuperar la comunicación con la doctora Catherine Suárez Eguavil. Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Anestesiología, porque tal como señalábamos, Diana, estas fechas es muy recurrente. La doctora también lo decía, ¿no? El atragantamiento es de las emergencias o de los casos más comunes por estas fechas. Está también la asfixia, la intoxicación. Hay que conocer justamente estos primeros auxilios para que inmediatamente seamos nosotros quienes podamos salvar la vida o darle atención inmediata hasta que llegue la ambulancia, hasta que lleguen los especialistas y ellos puedan realizar el trabajo adecuado. También están los menores de edad que al manipular, que no deberían hacerlo, claro está, artefactos pirotécnicos terminan con serias quemaduras. Doctora, continúe por favor con la explicación que venía dando. Sí, disculpen más bien. Bueno, los adultos mayores, justamente por ser personas de tamaño menor, a veces al rodearlo, pues podríamos producir alguna lesión, pero recuerden, es más fácil, si uno lo puede ver, es mejor fracturar a una persona a que ésta pierda la vida. Entonces, es lo mismo, aplicamos la maniobra de Heimlich igual. Si fuera muy pequeño, ahí sí, lo que hacemos es darle un golpe en la espalda, entre las escápulas. Entonces, emitimos un golpe lo más fuerte para tratar de justamente se pueda eliminar el objeto que está produciendo la obstrucción de la vía aérea. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Con respecto a quemaduras, doctora, cuando un menor de pronto tiene una quemadura seria, luego de repente se le cayó el chocolate caliente sobre las piernas o algo parecido, ¿qué se recomienda? Que es porque hay madres y padres de a veces familia... dejamos las mamás, las tazas y los niños vienen y nos jalan el mantel. Eso es lo clásico. Lo más importante primero es quitar la ropa, porque la ropa va a absorber el calor y esto va a producir más quemadura en la persona. Entonces, lo primero es retirar la ropa rápidamente y hacerle caer agua fría, agua del caño, no aceite como algunos dicen. En la ducha. ¿Perdón? Le decía porque hay algunas personas, sobre todo mitos, ¿no? Hay mitos ¿no? alrededor, Los abuelitos, las tías a veces dicen, póngale aceite, póngale una crema incluso.
No. Lo que tenemos que neutralizar es la temperatura y el agua del caño o la ducha, si es una quemadura extensa, porque a veces son los niños tan pequeños que una taza para un niño pequeño es mucho volumen frente a nosotros como adultos. Entonces rápidamente quítale toda la ropa a tu niño, abre tu ducha y hazle caer abundante agua, siquiera unos 10 minutos. Mientras tanto, ya tú vas acomodando tu carro, buscas tu taxi, lo que sea, para poder desplazar a tu niño hacia un hospital si es que tú ves que esto se ha vuelto de color rojo y comienzan a aparecer ampollas, tienes que llevarlo de inmediato a un hospital, ¿no? Eso es un signo de emergencia. Y más aún, si la extensión es larga, también no podemos permitir quemaduras porque hay zonas que son muy propensas, la cara, las manos. Entonces son lugares que tienes que llevarlo de emergencia a tu hijo a un hospital. O genitales, que son las zonas más riesgosas, si le queremos decir así. Doctora, ¿cuáles son esos mitos que solemos escuchar y que aprovechando su presencia en esa entrevista hay que justamente desmitificar? ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los padres cuando los niños o de repente uno mismo se suele quemar? Ya, lo que generalmente hacen es, cuando llegan al hospital nosotros vemos, ¿no? Le han puesto crema dental, le han puesto aceite, han echado hasta cremas. hielo. Todo esto no deja respirar a la piel. ¿Qué pasa? Cuando hay una quemadura, la piel necesita respirar, necesita ventilarse. Y al nosotros aplicar estas sustancias, no permiten justamente que la piel se oxigene, que eso es lo que se necesita frente a una quemadura. Y en casos de Entonces, lo único que hay que hacer es agua. Agua, listo. Y en caso de intoxicación por ingesta excesiva de alcohol, el día después del 31, ¿qué se debe hacer? Porque hay personas que recomiendan o que se van por un caldo de gallina, por un ceviche recontra picante. Bueno, la intoxicación alcohólica va a depender de la dosis, ¿no? Generalmente de la cantidad de alcohol que haya ingerido la persona. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Hidratación, ¿no? Eso es lo más importante de una persona. Hidratarse ya sea pues una bebida rehidratante, llámale así, que tenga electrolitos o abundante agua. Ahora, estos cuadros a veces lo que va a producir es, recuerden que el alcohol hace que nuestro cerebro no funcione adecuadamente. Entonces, en las intoxicaciones a veces tenemos actitudes o se llega a tener unos estados de delirio, incluso que a las personas hacen hacer actitudes que no son correctas. Y en esos casos, el paciente sí debería de ir a un hospital para neutralizar, llamémoslo así, esta intoxicación. Pero si no, lo único es hidratación, nada más. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz año, doctora Catherine Suárez Guavil, presidenta de la Sociedad Peruana de Anestesiología. Tenemos información con nuestra compañera